De nada servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que la contradice incluso hasta dañarla. ¿Por qué no nos atrevemos a pensarlo?, se pregunta el Papa en Laudato Si. Nosotros hoy aquí, en la sal de la tierra, aceptamos el planteamiento, aceptamos el desafío. Aquí comienza la sal de la tierra. Bienvenidos amigos a una edición más de La Sal de la Tierra, el programa de Canal Diocesano que hacemos en torno a esa invitación que desde el plan pastoral se nos hace este año, ya saben, para profundizar y conocer un poco más la doctrina social de la Iglesia. Y nosotros, después de haber visto unos cuantos temas a los que nos venís siguiendo habitualmente, sabéis que estamos haciéndoos una invitación para leer despacio, detenidamente, la encíclica Laudato Si. Y lo estamos haciendo, como siempre, con una buena amiga que nos acompaña habitualmente, que es la profesora María Teresa Conte Grau. Bienvenida, Muchas Teresa. gracias, Antonio. Gracias una vez más por estar Gracias aquí con a nosotros. vosotros. Vamos a adentrarnos en el tercer capítulo en concreto de la encíclica, que va por aquí, por buscar un poco esa raíz humana, dice el Papa, de la crisis ecológica. Yo te propongo que empecemos subrayando que entonces hay una raíz humana, es decir, hemos hablado, los que nos sigan habitualmente, en los programas anteriores, hemos estado haciendo un análisis, decíamos, de lo que pasa. Ahora toca que caigamos en la cuenta, dice el Papa, de que esto que pasa no pasa porque sí, no hay casualidades, no pasa tampoco por fruto de las máquinas, ¿no? No, esto pasa y el Papa quiere ahora que entendamos que esto tiene una raíz humana. Pasa porque hay unas personas que probablemente en muchos ámbitos no lo están haciendo bien. Sí, y además es bueno. Nosotros aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que uno de nuestros principales deberes o tareas es saber lo que sucede y en el saber lo que sucede pues también está el saber qué responsabilidad tiene cada uno en aquello que sucede, ¿no? Una buena parte de la crisis, de lo que llamamos crisis ecológica, tiene que ver con la acción del hombre en el entorno, en la manera como nos relacionamos con el mundo en el que vivimos, con el medio ambiente, con el entorno natural, cómo consumimos, tiene que ver con cómo compramos, ¿no? Con cómo consumimos, con cómo producimos también, tiene que ver con cosas a veces muy pequeñas, con si reciclamos o no reciclamos, tiene que ver con cómo tratamos nuestros bosques, cómo tratamos nuestros cultivos. No, yo te planteaba esto pensando sobre todo en gente que nos pueda estar viendo y que sea un poco fatalista, ¿no? A veces escuchas conversaciones, te habrá pasado a ti, ¿no?, donde se instala un poco, ¿no?, esto del fatalismo, ya sabes, ¿no?, lo de, bueno, ¿qué se va a hacer, chico? Pues sí, cuando se habla de determinados problemas o grandes dramas, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, te encuentras a alguien que dice, ¿qué se va a hacer? Pues así tendrá que ser. Ya, como si estuviera escrito. Sí, como diciendo, como si estuviera escrito, no había más remedio, tenía que pasar esto. Sí, ¿no? como si estuviera escrito que las cosas tienen que ser así o que estamos abocados a eso, a un final fatal contra el que no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Yo creo que cuando nos damos cuenta de nuestra responsabilidad, también podemos darnos cuenta de que si hemos llegado hasta aquí, en cierto modo podemos revertir el camino. Si lo que está sucediendo tiene que ver con nuestras acciones u omisiones, pues hay otra manera de actuar, hay otras acciones que pueden revertir las cosas. Es verdad que en un proceso que esto no tendrá efectos o consecuencias inmediatas, pero sí que es verdad que yo creo que es muy bueno que tomemos conciencia que podemos cambiar el orden de muchas cosas que están sucediendo, sobre todo con relación a la cuestión ecológica. Bueno, vamos a meternos en la harina con un primer tema muy interesante, muy actual, a mi modo de ver, porque el Papa empieza planteándose lo que él llama algunas reflexiones en torno a la tecnología, ¿no? Vivimos en la era de la tecnología.
Y el Papa empieza haciendo un comentario muy positivo, muy optimista, muy de incluso de agradecer la cantidad de avances que ha supuesto la tecnología. Y creo que nosotros también, pues, tenemos que hacerlo, es imposible no hacerlo, ¿no? El Papa habla de avances. Yo no había caído mucho en la cuenta, te lo reconozco, ni se me habría ocurrido enmarcarlos en los 2 últimos siglos, ¿no? Pero él habla de avances en los 2 últimos siglos en materia de medicina, por ejemplo, de ingeniería, comunicaciones, ¿no? Que son indudables, incuestionables, ¿no? Yo, incluso, ya te digo, en mi reflexión personal, pues me conformaba con pensar en avances en los últimos 50 años, ¿no? Que esta es otra, que los ha habido y muy grandes, Sí. me reconocerás, ¿no? Me gustaría que habláramos Bueno, un pero poquito estamos de esto, hablando ¿no? fundamentalmente desde la revolución industrial, ¿no? Sí. Que nosotros somos hijos de una revolución, de una primera revolución industrial, somos ya hijos de una civilización industrializada, tecnológica, que ha pasado por distintas revoluciones, ya no sé cuántas llevamos, ¿no? Los sociólogos hablan de sociedad postindustrial, ¿no? El tema de la cibernética y demás, pues hace que ya estemos en otros niveles, ¿no? Por eso digo, ya no sé cuántas revoluciones industriales llevamos, ¿no? Pero en cualquier caso, somos hijos de esa cultura o de esa civilización, ¿no? Si me apuras, en la que el hombre ha descubierto que gracias al uso de la razón, del conocimiento científico, es capaz de desarrollar herramientas que le permiten dominar el mundo en el que vive, ¿no? Conoce las leyes de la física, maneja perfectamente el lenguaje matemático, conoce las leyes de la naturaleza y por lo tanto puede dominar esa tierra que habita. Si yo te decía lo de esto, lo de los 50 años, pensando sobre todo, estamos en un medio de comunicación, pues eso, quizás es para mí lo más como familiar, si quieres, ¿no? Claro. No puedo evitar pensar en avances en materia de comunicaciones, ¿no? No sé, y no puedo evitar recordar, tú has conocido seguramente, pues esa casa, ese hogar en el que no existía la televisión. Casi, Sí, casi. casi, Yo pero... casi que recuerdo, ¿vale? La Sí, televisión en blanco y negro llegando eso sí, en tu la infancia y en televisión, la mía, la televisión en blanco y negro sí, ¿vale? sí. Por eso digo, y sin embargo, pues mira dónde estamos ahora, ¿no? Bueno, pero El formamos momento en el que parte, estamos ahora ¿no? y en tan breve espacio de tiempo, ¿no? Sí, porque en los últimos años se ha acelerado, lo que llamamos el progreso científico-técnico se ha acelerado, ¿no? Se ha Claro. acelerado mucho, sobre todo en el tema de las comunicaciones sociales, que han permitido que sea cierto eso de la aldea global, ¿no? Que el mundo es cada vez un lugar más pequeño, donde además han desaparecido casi las distancias, ¿no? Porque los medios de comunicación permiten difundir información en tiempo real, no prácticamente en tiempo real, sino en tiempo real, Y ¿no? esto en principio es bueno. Sí, claro que es bueno, pero plantémoslo como que todo aquello que tiene que ver con la técnica, con los instrumentos que son fruto, que hemos ido elaborando, fruto del conocimiento y que nos permiten controlar, dominar la realidad, el mundo en el que vivimos, son fundamentalmente ambivalentes. En ese sentido tienen su cara y su cruz, como Claro. creo que todo aquello que tiene que ver con las acciones humanas, Claro, ¿no? el Papa pasa rápidamente, después de hablar de estas bondades, digamos, del progreso científico y tecnológico, pasa rápidamente a recordar que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Es un Que instrumento. es un instrumento que nosotros hacemos bueno o malo, y entonces él seguidamente recuerda, por ejemplo, pues todo lo que significa pues el tema de la carrera nuclear, cómo se puede utilizar la tecnología para provocar destrucción y además destrucción contundente, ¿no? Sí. Claro. Bueno, en el fondo él recupera una idea que había planteado ya la Laborem Exercens, la de la técnica como aliada o enemiga, ¿no? No es lo mismo que la técnica sea una aliada del hombre, una enemiga del hombre. Y luego plantea que yo creo que algo que es muy importante, una reflexión muy profunda y muy seria que viene también del mundo de la filosofía, acerca de las responsabilidades con relación a los medios, ¿no? Yo creo que toda la Laudato Si, en su análisis, en sus juicios sobre la civilización tecnológica, el paradigma tecnológico, está muy planteada, muy focalizada desde ahí, desde la responsabilidad, ¿no?
cómo nos hacemos cargo del futuro, cómo somos capaces de usar responsablemente esos medios, en la medida en que somos capaces de prever las consecuencias del uso de esos medios y sobre todo somos capaces de hacernos cargo de esas consecuencias, ¿no? El Papa, por ejemplo, dice muy contundentemente, ¿no? Se nos olvida, dice él, que el bien y la verdad no brotan espontáneamente, dice, del poder tecnológico, ¿no? Es el hombre el que hace un buen uso o un mal uso, pero la tecnología, pues lo que te decía antes, ¿no? En sí misma, ni es bien ni Claro, bien ni mal, lo ¿no? que pasa es que los medios, Pero hay momentos en los que son tan sofisticados y que además nosotros, yo creo que si nos paramos a pensarlo, a veces nos dejamos fascinar excesivamente por la sofisticación de los medios. Muchas veces corremos el riesgo de pensar que esos medios tienen vida propia y que por lo tanto son en sí mismos los responsables o no responsables de lo que suceda, ¿no? Cuando en el fondo sigue siendo absolutamente cierto que quien domina, y lo digo en el mejor de los sentidos, quien domina, por lo tanto, quien actúa conscientemente, quien maneja conscientemente, esos medios, es el hombre. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto, porque el Papa pasa rápidamente a plantearse cómo asumimos la tecnología. Y él empieza haciendo un planteamiento sobre algo que yo entiendo es un problema, y te pregunto tu opinión, ¿no? Que lo que él llama cuando hacemos de la tecnología una manera de entenderlo todo. Así empieza la segunda parte de este capítulo, ¿no? Y yo no podía evitar, Teresa, recordar, cuando estaba releyendo, o tener presentes pues, a las generaciones, pues, iba a decir jóvenes, incluso a los niños de hoy, a esos niños que hoy están empezando la primaria, por ejemplo, ¿no? En los coles, y que están creciendo ya en la era tecnológica. No es como yo o como tú, que nos ha venido encima y estamos intentando subirnos al carro ahí un poco como podemos. No, estoy pensando en esos niños que están ahora empezando, por ejemplo, la educación primaria y que ya nacen, ¿no? Con la tecnología metida en vena y con una manera de entenderlo todo que el Papa plantea, entiendo yo, como un problema. Claro, porque el medio acaba configurando, ¿no? la mentalidad. Sí, ese es uno de los problemas del conocimiento y de cómo también se educa y se adquiere conocimiento en nuestros días, ¿no? Y es también un problema que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo en el que vivimos y con los demás, ¿no? Yo creo que, claro, explicárselo a un niño es complicado, pero a un adulto, que son mayoritariamente los que nos escuchan o los que nos ven, es más sencillo, ¿no? Yo creo que el reto, el desafío sigue estando en tener claro qué son medios, qué son instrumentos, qué son competencias, habilidades, ¿no? Y qué son fines. ¿A quién servimos? ¿Para qué? ¿De acuerdo a qué tomamos decisiones? Son dos preguntas fundamentales, ¿no? El cómo, para eso necesitamos los medios, y el para qué y el por qué. Ahí están las motivaciones y los fines. Y yo creo que educar hoy pasa también por supuesto, usar los medios, por lo tanto, desarrollar mucho la pregunta por el cómo, pero fundamentalmente desarrollar en los niños la pregunta por el por qué y el para qué. Porque a veces los medios, repito, son tan sofisticados que las preguntas realmente de significado, el por qué y el para qué, las olvidamos porque lo único que nos preocupa es cómo dominamos, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo resolvemos. Sí. Y yo creo que a los niños es bueno, es complicado en este mundo, ¿no? Pero creo que a los niños hay que educarles para que descubran, fíjate, el sentido, quiero que se me entienda con lo que voy a decir, el sentido de lo inútil, el significado de las cosas que son inútiles, ¿no? Que no tienen una eficacia inmediata, un valor inmediato, un uso inmediato, una utilidad inmediata, ¿no? Lo inútil. Lo inútil en el sentido no de lo desechable. Lo que no es inmediato. Exactamente. Mejor, yo creo que a los niños hay que educarles en esa conciencia del tiempo también, porque la sofisticación de los medios nos hace que consumamos muy rápidamente el tiempo porque nos ahorran muchas cosas, ¿no? Y eso evidentemente va generando una mentalidad.
Fíjate, me estaba yo acordando ahora de un buen amigo mío, al que cuando hablamos de estos temas, un buen amigo mío, el sacerdote Enrique, que nos puede ver Y le habitualmente. saludamos, ¿no? Sí. Y hablando de esto, es que él me ha comentado muchas veces un tema que he leído en la reflexión que hace el Papa justo en este capítulo. El Papa advierte como un peligro el concepto de crecimiento ilimitado, sí, o infinito. Mi amigo Enrique, de vez en cuando hablamos de esto, me dice que él cree que uno de los problemas más importantes que tiene el hombre de hoy, sobre todo el hombre joven, él es ya mayor y me suele hablar un poco como te diría yo, espero que no se enfade, aleccionándome, ¿no? Yo se lo Porque agradezco. tiene sabiduría de vida para Sí, darte. sí, es un hombre que tiene sabiduría de vida, ¿no? Y entonces me dice que uno de los problemas que tiene la gente joven, me dice hoy, O sea, nosotros. sí, es no entender y por tanto no aceptar el concepto de límite. Me dice, yo creo que esto es un problema que tenéis los jóvenes de hoy, me dice. Y el Papa habla un poquito de esto aquí, justo cuando llega. Esto viene mucho dado por este tema que tú comentabas antes. Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es uno de los males, si se puede decir así, males, en los que vivimos o en el que vivimos instalados desde hace algunos siglos ya, ¿no? Ha llegado un momento en el que hemos creído que que nuestra capacidad de conocimiento es prácticamente ilimitada, que lo podemos casi todo, que el desarrollo de nuestra parte cognitiva, de nuestra razón, de la razón técnica, nos va a permitir una capacidad de dominio prácticamente total sobre nuestro entorno, ¿no? Como que vamos a poder acabar con las fatalidades, con las penurias. Bueno, eso pasaba ya en el siglo XVIII, ¿no? Siempre se cuenta eso de que para los enciclopedistas, para los ilustrados franceses, el terremoto de la ciudad de Lisboa fue una frustración y fue un trauma enorme, ¿no? Porque en el siglo de las luces, una ciudad europea, en el extremo, en el Atlántico, se ve destruida, ¿no? Por un fenómeno natural, que es un terremoto. Entonces eso provoca pues una crisis, ¿no? En pleno siglo de las luces. La razón lo ilumina todo, ya no queda nada oscuro, no hay nada oculto, ¿no? Y a partir de ahí, pues nuestra capacidad para conocer, para dominar, para conquistar, es prácticamente ilimitada. Claro, sumemos a eso la industrialización. Es decir, la revolución industrial nos ha permitido un desarrollo técnico que ha facilitado que el ser humano pudiera producir mucho de calidad en poco tiempo. De manera que hemos tenido capacidad para satisfacer, en términos generales, las demandas de necesidad, las demandas de cantidad. Luego sabemos que hay millones de seres humanos en el mundo que no tienen lo necesario para vivir, ¿no? Pero ese concepto, ese gran cambio, ese cambio de paradigma total, que es la industrialización, nos ha permitido eso, ¿no? Y hemos ido como diseñando un futuro para el que no había límite, para el que no había horizonte, con un planteamiento que además se está demostrando que es falaz. Cuanto más crezcamos, cuanto más produzcamos, más necesidades podremos satisfacer, más riqueza generaremos. La realidad nos demuestra que no es así. Entre otras cosas porque nos hemos encontrado con un problema que nos genera además algunas de las situaciones en las que estamos viviendo, por ejemplo, en Europa. Los recursos de los que disponemos no son ilimitados, son escasos. Son escasos. Entonces tenemos que tomar una decisión que no es solo técnica, que también es moral, y es cómo satisfacemos necesidades que son crecientes con recursos que son escasos cuando tenemos teóricamente la capacidad de provocar un crecimiento que es ilimitado. Hoy yo creo que es idóneo plantearlo, hoy estamos poniendo en juego, poniendo en solfa este modelo. El crecimiento ilimitado no existe, las necesidades son crecientes, los recursos son limitados y además no es verdad que a mayor crecimiento, mayor satisfacción de necesidades. A mayor crecimiento muchas veces también incremento de las desigualdades. Entonces, digo que Laudato Si está en ese contexto, ¿no? Yo creo que en ese sentido es también un planteamiento muy valiente, ¿no? Porque es decir, bueno, vamos a ver que es que todo eso que durante casi 100 años hemos creído que era
absolutamente cierto, casi un dogma, ¿no? Lo que algunos incluso llegaron a llamar el nuevo evangelio industrial, la nueva verdad, ¿no? El nuevo evangelio industrial frente a las verdades tradicionales, las verdades propias de la civilización industrializada o de la industrialización. Eso hoy nos estamos atreviendo a decir de manera pública y cada vez sonrojándonos menos, que igual no es del todo cierto o ya no es del todo cierto. Claro, fíjate que el Papa, no sé si es porque no ve así con tanto optimismo esto, el Papa dice que es contracultural, o sea, tiene tanta fuerza este planteamiento que tú acabas de hacer, que es contracultural manifestarse como intentando decir que se puede de alguna manera ser independiente, utiliza el Papa la expresión, ¿no? Se puede uno sustraer, ¿no?, de esta ola tan brutal, ¿no?, sí, de lo tecnológico. Sí. Es tan fuerte que es, dice el Papa, contracultural. Y yo pensaba, bueno, sí, seguramente, pero hay tantas cosas que son contraculturales. Pero esto lo es. Yo no podía evitar pensar, vivir el Evangelio con autenticidad es vivir contracorriente. Bueno, siempre, hoy y siempre. Es una consecuencia práctica de vivir el Evangelio. A eso iba, ¿no? Claro, sí. claro, por supuesto, y es contracultural. Sí. Bueno, ya en la Caritas in Veritate, Benedicto XVI dice algo de esto, lo dice de otra manera, pero ya dice algo de esto, ¿no? Cuando plantea la necesidad de que introduzcamos en el mundo, puesto que el mundo aparentemente libre en el que vivimos nos lo permite, una lógica distinta, ¿no? La Caritas in Veritate, en el fondo, nos acaba invitando a eso, ¿no? A introducir en el mundo una lógica diferente. Bueno, y la Laudato Si abunda en esa ¿Sabes lo que pasa, invitación? Teresa? Que esto, entiendo yo, que requiere valentía, libertad y personalidad. Bueno, libertad, ¿no? Bueno, Quiero decir, libertad, no pensar en los pero dogmas. Fíjate, cuando se publicó, es decir, digo, me voy al pasado más inmediato, no al más remoto. Cuando se publica la Caritas in Veritate, Benedicto XVI es objeto de numerosas críticas dentro del mundo del pensamiento económico, digamos, de inspiración o de matriz católica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Benedicto XVI es un gran teólogo y un gran intelectual, y entonces, pues las críticas se hacen con la boca pequeña, pero son críticas muy duras, muy duras. No por eso son muy duras. A veces son las peores, sí. Sí, son duras, pero es verdad que, bueno, se hacen un poco con la boca pequeña, pero son críticas durísimas. Cuando el Papa Francisco empieza a hablar de estos temas, pues las críticas se le van un poco más de tono, porque como, bueno, estos gurús de la economía pues nos dicen que el Papa no tiene ni idea de nada, ¿no? Vienen a decir, pues, sí, entonces, pero bueno, eso se ha dicho de todos, ¿eh? Yo por eso digo, me iba al pasado más inmediato, por eso se dijo de León XIII, quiero decir que, bueno, esas mismas cosas se dijeron de León XIII, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice, por ejemplo, el último informe FOESA? Alguna vez creo que hemos Informe traído que a colación alguna vez. En España, hombre, nadie suele discutir con criterios técnicos. Se puede discutir con otros criterios, pero con criterios técnicos no suele discutirse, ¿no? ¿Qué es lo que dice, así resumido muy rápidamente? Pues que, oye, antes de que la crisis estallara o se hiciera evidente, la desigualdad ya era creciente, ya crecían los niveles de desigualdad. La crisis lo que ha hecho ha sido dispararla. La crisis pero ha ya disparado existía. eso, pero eso ya existía, ¿no? Bueno, en este modelo en el que vivimos, en este modelo, este paradigma, en esta civilización tecnológica, como la llama Laudato Si, los niveles de riqueza son descomunales, y el porcentaje de personas que viven en la más absoluta miseria es verdad que decrece. En las cifras totales se puede decir, hay menos pobres, sí, pero hay otras fórmulas, hay otras formas. Por ejemplo, la precariedad hemos en el hablado aquí de empleo, las nuevas pobrezas. la precariedad en el empleo, la esclavitud al servicio de la economía capitalista mundializada. Y esto no es una falacia, ni es algo que se haya inventado, no sé, una conspiración de ningún tipo, no. Esto
Una triste realidad. Esto sucede, ¿no? Quiero decir, sucede en el mundo. En Europa han entrado refugiados que están percibiendo salarios miserables y que están pagando esos salarios altas cualificaciones técnicas. Este es el mundo en el que vivimos. Bueno, y fíjate cómo será el mundo en el que vivimos, que el tiempo corre y corre que vuela, y se nos ha ido ya. ¿Ah, sí? El tiempo del programa de hoy. ¿Sí? Bueno. Y nos quedan muchas cosas Pues interesantes iba a decir que eso. tratar. Sí, sí. Pero no te preocupes que tenemos Seguiremos, más días, ¿no? seguimos. Y a mí se me han quedado en el tintero algunas Pues cosas. las recuperamos. Las recuperamos. Gracias, Teresa. A ti, Antonio. Buenas noches. Amigos, gracias por seguirnos una semana más. Aquí termina La Sal de la Tierra hoy, pero les emplazo la semana que viene, si quieren, volvemos a tener una cita. Les esperamos.